Lo que habíamos visto hasta ahora respecto de la compensación por realimentación de estado era que el orden del sistema no se veía alterado. Entonces nosotros lo que hacíamos era reubicar los autovalores existentes en una determinada planta a nuevas posiciones que nos permitían cumplir con ciertas especificaciones desde el punto de vista de la respuesta transitoria. Sin embargo, hay ciertas especificaciones que en algunos casos se deben cumplir que no se pueden resolver mediante una simple realimentación de estado. En el caso de tener un sistema tipo 0, por ejemplo, y necesitar cumplir con una especificación de error nulo al escalón, desde el punto de vista de la compensación mediante una red serie, nosotros lo que hacíamos era agregar un integrador al lazo de control de manera tal de poder transformar al sistema en un sistema tipo 1 y cumplir con la especificación de, del error nulo al escalón en este caso, ¿no? O sea, acá lo que tenemos representado es el caso de un controlador PID que lo que hacía era que el término integral que afectaba al error nos permitía lograr ese error nulo al escalón si la planta fuese tipo 0. Desde el punto de vista de la realimentación de estado, esta condición no se puede cumplir porque si estima es tipo 0, no lo podemos transformar por realimentación de estado en un sistema tipo 1. Entonces, implica de que debemos agregar el integrador a la planta para poder cumplir con esa especificación. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es una técnica que nos permite seguir manteniendo la técnica de diseño a partir de la realimentación de estado, pero poder cumplir con la especificación de error nulo al escalón, agregando un integrador en el lazo de control. Normalmente uno tiende a querer agregar el integrador al error, pero la realimentación de estado implica que uno, para poder modificar todos los autovalores, debe realimentar todas las variables de estado. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo la planta, vamos a mantener una realimentación de estado y lo que vamos a hacer es generar una realimentación desde la salida respecto de la referencia para generar la señal de error. Vamos a agregar el integrador, ¿no?, el polo N1 en el plano Z, con lo cual esto nos genera una nueva variable estado que en este caso la vamos a llamar B, y esa variable B la vamos a ingresar a la ley de control a través de una ganancia K1. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el modelo de estado de la planta, en la cual conocemos las matrices A, B y C. Por lo tanto, el modelo de estado nos queda representado como lo vemos acá. Y lo que vamos a hacer es agregar a este sistema una nueva variable estado, que en este caso sería la variable estado B. Entonces, lo que vamos a ver que la ecuación de estado para la variable B es que R menos I, que sería el error, va a ser igual a R menos C por X, ¿no?, conociendo las variables de estado del sistema, y eso va a ser igual a B de K más 1 menos B de K, que sería la expresión que nos entrega el integrador. Entonces, resolviendo esta ecuación y llevándolo a la formato de una ecuación de estado, nos queda que B de K más 1 es igual a B de K menos C por X de K más R de K. Entonces, si agregamos esta variable de estado al modelo anterior
y reubicamos las expresiones, nos queda que ahora el nuevo modelo de estado está formado por las variables x originales del sistema más la nueva variable de estado que nosotros agregamos, y por lo tanto la nueva matriz de la planta estará formada por la matriz A de la planta del modelo de estado original. Agregamos ceros en la columna correspondiente a las variables de estado. En la expresión de la ecuación de estado para la nueva variable b vimos que aparece menos c por x, aparece b de k, y en este caso la señal u de k se ve afectado por el vector b de estado del modelo original, 0 por la nueva variable estado correspondiente al integrador, y después tenemos 0 y 1 correspondiente a la entrada de referencia. Entonces van a decir, bueno, acá tenemos mezclada la señal de control, la ley de control, a la entrada a la planta original, y tenemos también, nos aparece la señal de referencia. Bueno, lo que vamos a fijar es la nueva ley de control, u de k, que va a ser menos k por x, donde x son las variables de estado original, y a eso le vamos a restar k1 por b de k, que sería la realimentación de la nueva variable estado. Por lo tanto, podemos escribir que ahora nuestra ley de control está formada por menos un vector que está formado por el vector de estado, el vector de realimentación k, y la nueva constante de realimentación k1 multiplicada por la variable de estado es ampliada que teníamos para el modelo. Entonces, si agregamos esta ley de control a la variable u de k, el modelo de estado realimentado nos queda de la siguiente forma. La variable estado en k más 1 igual a la matriz A por x de k menos el vector b correspondiente a la señal u de k, y reemplazamos u de k por la ley de control k1 por x de k. Entonces, si asociamos los términos en x asterisco, que sería la variable estado ampliada, nos queda que la variable en k más 1 es igual a ampliada menos b ampliada por el vector de realimentación ampliado por x de k más 0, 1 por r de k. Esta matriz que tenemos acá, los autovalores van a cambiar conforme cambian los valores de k, como los teníamos resuelto para el modelo de estado general. Entonces lo que hicimos fue agregar un integrador al sistema, de manera tal de poder tener un error nulo al escalón, y poder cambiar los autovalores del sistema de acuerdo a los valores del vector k que analicemos. Entonces, si el par conformado por la matriz A asterisco y el vector B asterisco resulta controlable, ¿no? Significa que a partir de este vector k asterisco yo voy a poder modificar los autovalores de esta matriz, y por lo tanto voy a poder modificar el comportamiento transitorio del modelo a lazo cerrado, incluyendo el hecho de que ahora el sistema pasó de ser tipo 0 a ser tipo 1, ¿no? Entonces yo puedo resolver este vector como lo venía haciendo hasta ahora, por ejemplo pasándolo al modelo canónico controlable. El ejemplo que vamos a ver refiere al sistema del ejercicio 2.2, que era el sistema de la pava eléctrica, en el cual nosotros habíamos modelado a la pava y habíamos analizado la respuesta transitoria para una entrada de potencia, ¿no? Entonces nos pide que generemos un control por realimentación de estado para este modelo, de manera tal de que el sistema
al lazo cerrado para una entrada en escalón tenga una ganancia unitaria para la entrada de referencia, un amortiguamiento crítico y un tiempo de establecimiento de aproximadamente 600 segundos, ¿no? Entonces, el primer punto pide diseñar un control por realimentación de estado para cumplir las especificaciones y que incorporemos a la planta un amplificador de potencia que entregue 2 kW para una entrada de referencia de 10 volts. Vamos a analizar el comportamiento del sistema para variaciones de temperatura ambiente. Y después, el punto C dice: considere el caso en el que las especificaciones anteriores se le suma la de poseer error nulo en régimen permanente para una entrada en escalón. Plantee un control por realimentación de estado que tenga en cuenta esta posibilidad y analice para esta nueva alternativa el comportamiento ante variaciones de la temperatura ambiente. Entonces, nosotros oportunamente habíamos planteado el modelo de estado para este sistema a partir de la representación mediante circuito eléctrico equivalente y el planteo de las ecuaciones de nodo para la temperatura del calefactor y la temperatura del líquido. Nuestras variables de entrada en este caso eran la potencia y la temperatura ambiente, y por lo tanto nos quedaba como resultado de este sistema un sistema de segundo orden con dos entradas. En este caso la potencia que le estábamos entregando a la resistencia calefactora, y por otro lado la temperatura ambiente que nos generaba a través de θ2 las pérdidas al ambiente, ¿no? Entonces tenemos este sistema. Si lo llevamos a valores numéricos, nos quedaba planteado este modelo estado con las dos variables estado y la matriz de entrada, que en este caso era de 2×2, referido a la potencia y a la temperatura ambiente. El ejercicio nos plantea agregar un amplificador de potencia cuya salida va a ser de 2 kW cuando nosotros ingresamos al sistema con una tensión de 2 volts. Eso nos da una ganancia de 200 amperes, y por lo tanto, si reemplazamos en este modelo la entrada de potencia por la entrada de tensión, bueno, se nos modifica las ganancias correspondientes a la potencia a través de esta constante, y por lo tanto ahora nuestras nuevas entradas para el sistema son la tensión de control y la temperatura ambiente, ¿no? Si como vamos a realizar una realimentación de estado discreta, lo que vamos a necesitar es el modelo de estado discreto. Entonces discretizamos a partir de la matriz exponencial el modelo continuo y nos queda este modelo de estado discreto que tenemos planteado acá. Entonces lo que vamos a hacer originalmente es plantear una realimentación de estado teniendo en cuenta las especificaciones y solamente con la realimentación de estado. Entonces nos pedía un amortiguamiento crítico, un tiempo de establecimiento de 600 segundos, y a partir de estas dos expresiones nos queda un par de autovalores continuos de 6,67 por 10 a la menos 3, un autovalor doble, ¿no? Y por lo tanto lo que vamos a encontrar es que a partir de transformar estos autovalores continuos por el periodo de muestreo de un segundo que nos dan para el sistema, vamos a tener que el sistema tiene un par de autovalores discretos de 0,9933, ¿no? Haciendo las cuentas y calculando el vector de realimentación, por ejemplo a partir del método del modelo canónico controlable, llegamos a este vector de realimentación. No vamos a detenernos en cuanto al procedimiento del cálculo del vector de realimentación, pues supone que ya es un procedimiento conocido, sino lo que vamos a profundizar es respecto del método que estamos aplicando ahora. Como el sistema tiene dos entradas, yo voy a transformar ese vector de realimentación en una matriz de realimentación que tenga en cuenta las dos entradas. Entonces vamos a aplicar este vector de alimentación para la tensión de control
y este vector de realimentación para la temperatura ambiente, como sabemos, nos vamos a realimentar respecto de la temperatura ambiente. Entonces, cuando calculamos la matriz de la planta del lazo cerrado, siendo A menos B por K, nos queda esta matriz del lazo cerrado, y que si analizamos la respuesta para la entrada de control, nos queda esta función de transferencia para el sistema a lazo cerrado. Como podemos ver, los dos autovalores están ubicados en las posiciones donde nosotros habíamos predicho, y lo que vemos es que la ganancia del sistema a lazo cerrado es 3,39. Como nos pedía una ganancia unitaria, lo que vamos a tener que hacer es agregar esta ganancia, o sea, la inversa de esta ganancia al, al lazo de control, y vamos a tener que dividir los valores de la realimentación por esta constante. Entonces, recalculando las ganancias de realimentación, la nueva matriz de realimentación tiene estos valores que mostramos acá. Si planteamos el modelo ahora de lazo cerrado, teniendo en cuenta la ganancia, el cambio de la ganancia en el controlador y los nuevos valores de la señal el vector de realimentación, tenemos este modelo de estado, y lo que nos pedía era analizar el comportamiento de este sistema ante variaciones en la temperatura ambiente. Entonces vemos que si analizamos la respuesta transitoria para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, vemos que el valor final al cual tiende la temperatura del líquido para una entrada de 85 grados centígrados de referencia, la temperatura a la cual llega el líquido son 90 grados y medio más o menos, pero si cambiamos la temperatura ambiente a 35 grados, la temperatura del líquido se eleva a 92,7. Entonces vemos que este sistema, al no tener error nulo al escalón, ante variaciones en las perturbaciones, cambia el valor correspondiente a la salida. Entonces, si nosotros quisiéramos tener un error, un sistema que sea insensible a las perturbaciones, vamos a tener que llevarlo a un sistema tipo 1, que es lo que pide en el tercer punto de el desarrollo del ejercicio. Entonces, para eso lo que vamos a tener que hacer es ampliar el modelo agregando el integrador y recalculando las ganancias de realimentación ahora para un sistema de tercer orden en lugar de un sistema de segundo orden. Entonces, si ampliamos el modelo de estado agregando el integrador, tenemos el vector de estado formado por las dos temperaturas que teníamos antes, más la variable correspondiente al integrador. Acá tendríamos la matriz A, la matriz de ceros que planteamos, el 1, y menos C, que sería la expresión que tenemos acá. Acá tenemos B y 0 por U de K, y tenemos 0, 0, 1 por R de K. Entonces vamos a plantear los dos autovalores que teníamos antes, y para no modificar la respuesta transitoria vamos a agregar un autovalor a más alta frecuencia, con lo cual nos da que el tercer autovalor está ubicado a 0,93. Si calculamos el vector de realimentación sobre este sistema para poder lograr esta posición de los autovalores, vemos que ahora el nuevo vector de realimentación nos dan estas constantes, cuyos dos primeros valores están relacionados a las variables originales del sistema, y esta tercer constante es el valor con el cual nosotros vamos a realimentar la variable correspondiente al integrador. Fíjense que en este caso nos estaría dando
que esta constante es negativa. Entonces, calculando el modelo ahora para la nueva conformación del sistema, ¿no? Vemos la respuesta transitoria, en este caso ahora para una referencia de 85 grados y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, la temperatura de salida para el líquido son 85 grados. Vamos a ver ahora, cuando desarrollemos la resolución a través de Scilab y analicemos las simulaciones, que cuando cambiamos la temperatura ambiente el sistema mantiene el valor de la temperatura del líquido en el valor de la referencia. Bueno, entonces vamos a ver cómo resolvimos las matrices y las respuestas que vimos recién en la presentación, ¿no? Vamos a analizarlo mediante Scilab y vamos a analizar la simulación del sistema a lazo cerrado para ver algunas particularidades. Bueno, entonces lo que tenemos inicialmente acá son las constantes del sistema continuo, y lo que planteamos es el modelo de estado continuo, ¿no? Entonces lo que hacemos es resolvemos el modelo de estado continuo y calculamos los autovalores del sistema a lazo abierto. Entonces lo que tenemos acá es la matriz A, B, C y D del modelo continuo, y lo que tenemos son los dos autovalores continuos para el sistema. Lo que a continuación hacemos es agregar la ganancia del amplificador de potencia, ¿no? De 200, o sea que multiplicamos al vector B por el nuevo vector de ganancia, 200 para la potencia y 1 para la temperatura ambiente, y calculamos las matrices del nuevo modelo de estado, ¿no? Entonces lo que vemos es que se modifica la primera columna de la matriz B. Entonces, como dijimos que íbamos a resolver la realimentación de estado en forma discreta, lo que vamos a hacer es discretizar el modelo de estado. Acá directamente usamos la función de discretización para transformar el modelo de estado continuo en modelo de estado discreto, ¿no? Entonces, bueno, acá tendríamos la matriz de la planta del modelo de estado discreto, la matriz de entrada del modelo de estado discreto, la matriz C y D que no se modifican, y bueno, y acá tenemos los dos autovalores del sistema discreto, ¿no? En base a las especificaciones que nos daba el sistema, consideramos el amortiguamiento de tiempo de establecimiento de 600 segundos y el amortiguamiento igual a 1, el amortiguamiento crítico, y calculamos los dos autovalores para el sistema continuo, en este caso 0.00666667, ¿no? Transformando esos autovalores al modelo discreto nos da 0.9933555. Entonces vamos a utilizar la función ppol, que es la función que nos da Scilab para calcular la realimentación de estado, y vamos a calcular las ganancias de realimentación para la entrada de tensión de control, ¿no? Si hacemos eso, nos dan los valores de ganancias que vimos en la presentación, y eso lo vamos a transformar a una matriz agregando 0 a la realimentación correspondiente a la temperatura ambiente, ¿no? La nueva matriz acá, que es lo que tenemos acá, tenemos el valor del vector y 0 en la segunda columna. Acá calculamos la
matriz del sistema a lazo cerrado, haciendo A menos B por K. Ahí tenemos los valores correspondientes al sistema de lazo cerrado y armamos el modelo de lazo cerrado y calculamos la función de transferencia del sistema a lazo cerrado. Esta sería la función de transferencia correspondiente a la nueva referencia y esta sería a la temperatura ambiente, con lo cual tenemos acá las dos transferencias. Fíjense que en ambos casos a lazo cerrado las dos transferencias tienen un polo doble a 0,9933, ¿no? A partir de esta transferencia, que sería la de la entrada de referencia, calculamos la ganancia del sistema, ¿no? Acá calculamos la ganancia del sistema y nos da 3,39, que es lo que habíamos calculado. Definimos la ganancia para el control, 0,294, y calculamos el nuevo vector con esta de entrada con esta ganancia y calculamos las ganancias de realimentación para esta nueva ganancia del controlador y finalmente calculamos la función de transferencia del lazo cerrado con el ajuste de ganancia. Esta transferencia que tenemos acá es la función de transferencia cuya ganancia es unitaria. Lo que vamos a analizar acá es la respuesta, ¿no?, para una entrada. Vamos a poner 25. Definimos acá el vector de tiempo hasta 5000 segundos con un periodo de 1 segundo. Definimos una entrada en escalón unitario cuya longitud es igual al vector de tiempo, y definimos ahora nuestra entrada con 85 grados para la referencia y 25 grados para la temperatura ambiente y simulamos el comportamiento del modelo a lazo cerrado con estas dos entradas, ¿no? Un escalón de 85 grados en la referencia y un escalón de 25 grados en la temperatura ambiente, y bueno, lo que graficamos acá es la respuesta del sistema, ¿no? Como dijimos, en esta respuesta nos da 90 grados y medio de valor de la temperatura del líquido, y si modificamos el valor de la entrada a 35 grados y hacemos el mismo cálculo, ahora vemos que la temperatura final va a 92,7, con lo cual podemos ver que cambiando la temperatura ambiente se modifica el valor final de la temperatura del líquido, cosa que desde el punto de vista del control no sería del todo eficiente, ¿no? Uno pretendería de que independientemente de la temperatura ambiente uno pudiera mantener la temperatura de control, ¿no? Bien, vamos a ver la simulación mediante Xcos. Bueno, lo que tenemos acá es la planta, ¿no?, continua. Acá tenemos la entrada de temperatura ambiente. Tenemos el amplificador de potencia, acá el retenedor de orden cero. Acá lo que agregamos fue una saturación. Vamos a, en principio, sacar la saturación.
¿no? Y acá tenemos la ganancia del controlador y las dos ganancias de realimentación. Eh, hay ciertas circunstancias que deberíamos eh, analizar, que es el hecho de qué pasa cuando nosotros generamos este lazo de realimentación. Obviamente nosotros no podemos agregar potencia negativa al sistema, no le podemos extraer potencia. Por lo tanto, eh, cuando el error es negativo, eh, este sistema no está en condiciones de sacarle potencia al sistema, por lo tanto no podemos tener potencias negativas o entregar señales negativas. Sin embargo, si nosotros analizamos desde el punto de vista lineal y ponemos una referencia cero, o sea, le ponemos una referencia cero, lo que va a tratar el sistema es de llevar la temperatura del líquido a 0 grados centígrados. Entonces, debido a esta realimentación de las dos temperaturas, me van a generar un error negativo, con lo cual la potencia sería negativa y yo me daría una señal de control negativa que no se puede plantear. Entonces, para plantear un caso más realista, lo que vamos a definir es que la señal de control, el mínimo de la señal de control, va a ser cero. Sin embargo, o sea, si nosotros lo simuláramos con una referencia cero, nos daría de que la temperatura va a empezar a bajar porque el error es negativo, ¿no? Entonces, para plantearlo en términos reales, vamos a plantear que no puede tener valores de control por debajo de cero, ¿no? Entonces, en principio, lo que eh, vamos a plantear es el sistema a lazo abierto. Vamos a plantear una temperatura de 25 grados centígrados y vamos a plantear el sistema a lazo abierto. Lo que hicimos fue plantear una ganancia de realimentación igual a cero, una ganancia del amplificador de, del lazo igual a 1 y vamos a analizar la respuesta del sistema a lazo abierto, ¿no? Entonces lo que hacíamos era entregarle un escalón de potencia. Vamos a subir un poco más esto, porque creo que era 500 la potencia que le entregamos en el ejercicio 2.2. ¿No? Entonces en el ejercicio 2.2 le entregamos una potencia de 500 watts durante 900 segundos y lo que obteníamos como resultado era vamos a correrlo de vuelta. Lo que obteníamos eran estas curvas de respuesta para la temperatura del líquido y veíamos que más o menos llegaba a 86 grados en el valor máximo. Y en ese caso habíamos visto que esto sucedía después de que nosotros habíamos retirado el pulso de potencia. Lo que vamos a ver ahora es el sistema a lazo cerrado. Con las ganancias del amplificador y la ganancia del controlador y las dos ganancias de realimentación que habíamos
analizada, ¿no? Entonces acá vemos que llegamos a la temperatura 90 grados y medio, ¿no? Y la tensión que estamos aplicando al sistema. ¿No? Teníamos un pico máximo de más o menos 19 volts, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos el amplificador de potencia cuyo valor máximo de entrada son 10 volts, esta señal de ingreso del error va a ser excesiva. Entonces lo que vamos a ver es si acotamos la señal de control a 10 volts, obviamente el valor final al cual llega la temperatura no va a cambiar, sino que lo que va a cambiar es el transitorio, debido a que en esta zona el sistema está a lazo abierto, ya que el control se saturó. O sea, desde el punto de vista del comportamiento transitorio, lo que va a cambiar es por ahí la forma en la cual crece la temperatura del calefactor. Obviamente no va a cambiar el valor final al cual llega el sistema, ¿no? Si cambiamos la temperatura ambiente a 35 grados, lo que vamos a ver es el cambio que vimos en el valor final de la temperatura. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando agregamos el integrador al modelo. Entonces vamos a calcular las matrices del modelo empleado. O sea, acá tenemos la matriz de tercer orden donde agregamos el integrador. Entonces acá tenemos la matriz A de la planta de segundo orden, menos C, que es el vector de salida, el 1 correspondiente al integrador, la matriz de 0, y acá tenemos la matriz B del sistema de segundo orden y 0 para el integrador, ¿no? Dijimos que en este modelo lo que hacíamos era, para el tercer autovalor del sistema de lazo cerrado, agregábamos un polo en más alta frecuencia respecto de los dos polos que habíamos calculado para el caso anterior. En este caso vamos a agregar un polo continuo con una frecuencia 10 veces por encima de la frecuencia del polo doble que habíamos calculado en el caso anterior. Entonces tenemos 0.067 para el tercer autovalor en radianes por segundo. Transformamos ese autovalor a discreto con el periodo de muestreo y tenemos para el sistema discreto 0.935, y por lo tanto ya ahora el nuevo vector para los autovalores deseados son 0.9933 doble y 0.935, ¿no? Acá calculamos las ganancias de realimentación para el sistema de tercer orden, ¿no? Acá tenemos el vector que vimos en la presentación. Calculamos el modelo de lazo cerrado. Entonces tenemos la matriz A de lazo cerrado. La matriz B, ahora fíjense que tenemos para la referencia 001, que era lo que teníamos en el modelo que vimos en la presentación, y acá le agregamos la columna correspondiente a la temperatura ambiente. La salida la fijamos de vuelta en la temperatura del líquido, ¿no?
Y bueno, lo que vamos a ver ahora es la simulación para una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. Entonces, esta sería la respuesta para el sistema para una temperatura de 25 grados centígrados. Vemos que llegamos a 85 grados y ahora vamos a cambiar acá. En vez de 25 le vamos a poner 45 grados centígrados, cosa obviamente fuera de lo común, pero vamos a ver cuál es la respuesta que obtenemos para la salida del sistema. Vemos que en este caso también la temperatura llega a 85 grados, por lo tanto tenemos error nulo al escalón y tenemos un rechazo muy alto a las perturbaciones, o sea que la temperatura ambiente no interviene en el control. Bueno, si miramos ahora la simulación del sistema a lazo cerrado con el agregado del integrador, acá tenemos el integrador que agregamos, la ganancia de realimentación para el integrador y acá bueno tenemos un escalón. También tenemos acá la saturación de modo tal de no poder tener entradas negativas de control y valor máximo de la tensión de control de 10 volts. Entonces vamos a plantear el sistema para 25 grados centígrados de temperatura ambiente. Bueno, acá vemos la temperatura ambiente, la acción de control, ¿no? En este caso nos satura en 10 grados, en 10 volts de tensión de control máxima. Y acá tenemos la respuesta. O sea, arrancamos de los 25 grados de temperatura ambiente y llegamos a los 85 grados del valor final. La temperatura máxima del calefactor está más o menos en 600 grados y la temperatura de régimen permanente está en 245 grados más o menos de temperatura del calefactor para la condición de régimen permanente. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le modificamos la temperatura al sistema y lo analizamos en otra temperatura ambiente, ¿no? Vamos a fijar una temperatura ambiente de 45 grados como planteamos en la simulación hace un ratito. Vamos a correr la simulación en este caso, ¿no? Tenemos temperatura ambiente de 45 grados. Fíjense que ahora el control no alcanza a saturar, ¿no? No llegamos a los 10 volts y eso es debido a que tenemos una temperatura inicial de 45 grados, ¿no? Por lo tanto tengo menos pérdida de energía y por lo tanto el salto de potencia que debo agregar para aumentar la temperatura a 85 grados es menor. Por lo tanto también va a ser menor el valor del pico de potencia, que más o menos estaba en 600 grados. La temperatura del calefactor ahora está en 400 y la temperatura final del calefactor está en 191, lo cual esto evidencia de que hay menos potencia ingresada al sistema y también en ambos casos la temperatura final llega a 85 grados, o sea que logramos un control que es insensible a las perturbaciones y que tiene un error nulo al escalón, ¿no? Esto es aplicable a cualquier diseño que nosotros querramos hacer donde la condición de error imponga
agregar un polo en el origen, ¿no? O sea, se puede intentar hacer un diseño un poco más amplio, por ejemplo, de llevar un sistema a tipo 2. Bueno, habría que analizar las condiciones de cómo ampliar la matriz del sistema y cómo se podría llegar a diseñar el cálculo a partir de la realimentación de estado. O sea, nosotros nos contentamos con haber podido agregar un integrador al lazo de control. Así que bueno, con esto cerramos el tema de realimentación de estado. En la próxima clase estaríamos arrancando con un tema nuevo.